Ahora sí. Muy bien. Bueno, bienvenidos a Fisiología. Este es el curso de Fisiología 1 y vamos a empezar con el primer capítulo, que es Fisiología General y Celular. Vamos a pasar de la Fisiología General a la Fisiología Celular. La fisiología es la parte de la medicina, de la ciencia aplicada, que es el primer curso de integración, previo a la integración máxima, que viene a ser el razonamiento clínico, que es lo que les van a enseñar cuando lleguen al hospital. Pero se supone que cuando llegan al hospital ya tienen pues las bases cognitivas, o sea, de conocimientos necesarios para poderlos interrelacionar. Hay un paso previo. Ese paso previo es obviamente cuando uno comienza a estudiar fisiología. Por lo tanto, en la educación médica, la fisiología es la parte de nuestra experiencia académica en donde comienzas a integrar todos los conceptos físicos, químicos, moleculares, biológicos, o sea, todo lo que se ha estudiado hasta ahora y que se supone que has aprobado. Como los has aprobado, se supone que tienes ese conocimiento. Ese conocimiento te va a servir para irlos integrando. Y de esa manera, en esa integración, vas a ir hallando la determinante de lo que es la vida normal. Nosotros tenemos un rango de ciertos indicadores, temperatura, cantidad de glucosa, hemoglobina, número de glóbulos rojos, número de glóbulos blancos. Entonces, esa viene a ser el fundamento científico de lo que resta en la medicina. La base científica de la medicina está en la fisiología. Entonces, los componentes fisiológicos, los procesos fisiológicos, los momentos fisiológicos que vamos a aprender ahora, los vamos a llevar siempre. El día de ayer estuve en la clase inaugural de la práctica de farmacología, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como iban a empezar a estudiar farmacocinética, farmacodinámica, tenían que conocer fundamentalmente algunos momentos fisiológicos. Entonces, por ejemplo, un grupo dijeron, vamos a estudiar la farmacología de los medicamentos para la presión. ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? Y los determinantes de la presión arterial, uno de ellos es el gasto cardíaco. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Bueno, volumen de eyección, frecuencia cardíaca. ¿Cuál es el determinante de la frecuencia cardíaca? ¿Y de qué depende el volumen de eyección? Eso es una serie de preguntas que tienen que estar concatenadas con todo lo que ustedes han estudiado. Por ejemplo, volumen de eyección lo estudiamos en qué curso. En física, ¿no es cierto? En la parte de hidrodinámica, el volumen de eyección. Débito cardíaco. ¿Qué cosa es el débito cardíaco? También es un concepto físico, es el concepto de... Van a morir ustedes, ¿ah? Concepto de flujo, volumen por minuto, flujo. O sea, cada uno de los conceptos que ustedes han recibido y que han tenido relevancia en cada una de las asignaturas va a tener una aplicación en algún momento fisiológico, en algo que está pasando. Al otro le tocó, por ejemplo, hablar de la farmacología de la contracción muscular. O sea, por ejemplo, cuando tienen que intubar a un paciente, o cuando la dama da luz, la contracción de su uterina, ¿cómo puedo modificar la contracción de su uterina? Le dice, bueno, ¿cómo es la contracción del útero? ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho el útero? ¿El útero de qué está hecho? ¿Qué músculo? ¡Motive! Por eso con la mitad sale jalado en histología, porque no aprenden, pues. ¿Qué músculo? Son los fibras. Liso, pues. Entonces tenemos que estudiar la contracción musculariza. ¿Cómo se produce la contracción musculariza? Entonces, si no conocemos eso, no podemos pasar a farmacología. El primer curso de integración muy potente es fisiología. ¿Bien? Y probablemente la parte de integración más grande que hay es la parte del sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso controla todo rápidamente. Entonces, esta constitución de la base científica de la medicina es muy importante que ustedes la vayan estudiando poco a poco. ¿Por qué? Porque si yo no conozco los momentos fisiológicos, la parte fisiológica, no voy a poder determinar
cuándo una persona o por qué una persona le está yendo mal. Oye, ¿por qué esta persona tiene diabetes? ¿Por qué esta persona tiene hipertensión? ¿Por qué esta persona ha sufrido un infarto? ¿Por qué esta persona pues, tiene claudicación del miembro superior derecho? ¿No? O sea, ya no puede funcionar el brazo, el antebrazo, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se le llama la fisiopatología. El rol de la fisiopatología es poder hacer esa comparación. Entonces, si yo tengo claro el concepto fisiológico, cómo funciona adecuadamente el cuerpo humano, yo me doy cuenta de lo que está pasando. Bueno, esta persona está un poco subida de peso, tiene estos problemas, en la articulación pasa esto, se le llena mucho el líquido sinovial, tengo que recordar cómo se fabrica el líquido sinovial, etcétera, etcétera. La fisiopatología es el curso hermano de la fisiología. Para poder llevar fisiopatología es bueno que esté aprobado el curso pues, de fisiología 1 y fisiología 2 para que uno pueda tener una base más adecuada, más conveniente, con más solidez. La fisiopatología, como dice acá, explica cómo se alteran estos mecanismos, estos momentos fisiológicos que estoy hablando. Estos mecanismos que me mantienen dentro del plano normal. Este control fisiológico, ellos debo saber cómo se genera. Y entonces, ahí voy a comenzar yo a entender los procesos fisiopatológicos. Ustedes lo van a llamar síndromes, por ejemplo, procesos mórbidos, enfermedades, etcétera, etcétera, cuando ya lleguen al clínico. Pero si yo no conozco la fisiología, difícilmente voy a poder entender cómo voy a tratar a un paciente. O sea, la trascendencia es grande porque al final de cuentas yo puedo llegar a un diagnóstico, pero el diagnóstico puede ser muy bueno, pero lo hago muy tarde, muy lento. Y entonces el tratamiento puede llegar muy tarde, puede llegar a destiempo. Significa que yo debo conocer esto con mucha precisión para que tenga el justo tiempo la persona, el paciente, de poder recibir la atención conveniente. Esa es la trascendencia de saber mucha fisiología. Ahora, conforme hemos ido aprendiendo cómo funciona el cuerpo humano, estos conceptos de procesos, momentos fisiológicos, como los estoy llamando en esta clase, se dan a nivel celular, a nivel tisular, a nivel de órgano, a nivel de aparato, a nivel de sistema. O sea, fíjense, la integración no es solamente de tipo macroscópico, la integración también es de tipo microscópico. Ahora he traído algunos ejemplos para que ustedes se den cuenta, ¿no? Al final, nosotros en medicina nos damos cuenta que el ser humano se adapta con mucha inteligencia, con mucha capacidad al medio ambiente. Cuando se altera esa capacidad de adaptación es donde comienzan a venir las enfermedades, o cuando esa capacidad de adaptación ya viene dañada desde el nacimiento, en un proceso genético, por ejemplo. Siempre los fisiólogos solemos decir que la vida es automática. Todo funciona en base al sistema nervioso autónomo. La mayoría de las funciones nosotros no las controlamos. Y por eso que a veces se hace difícil entender. Cuando, por ejemplo, hagan la práctica del sistema nervioso central y comienzan a sacar los reflejos, dicen, pero yo no quiero mover el reflejo patelar, no quiero mover el miembro inferior, pero ¿por qué lo hago? Entonces tú tienes que saber integrar qué es lo que está ocurriendo en el sistema nervioso para que eso ocurra. Y a través de esos exámenes, como yo sé cómo funciona el cuerpo humano, yo puedo deducir qué es lo que está pasando. Pero esto se complica más cuando uno ya comienza a entender que hay procesos trascendentes en nuestra vida que tienen que ver, por ejemplo, en el sistema nervioso y que impactan en nuestra vida. Por ejemplo, ahí dice, no, oye, en fisiología también tratamos de explicar que somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir. Ustedes llevan desde sus años iniciales en medicina psicología. ¿Han llevado psicología ya? Algunos incluso han llevado el curso, por ejemplo, de drogadicción, adicción, etc. Donde se tratan temas de ansiedad, etc. Fíjense, ¿por qué una persona es ansiosa? ¿Por qué una persona cuando entra el profesor malhumorado y comienza a gritar, hay gente que se ríe en su cara?
Y hay otros que se ponen a llorar y se van y ya no regresan nunca más a la universidad. ¿Por qué tenemos esa labilidad algunos y por qué otros son más fuertes? ¿No? Pues somos los únicos seres que sabemos que moriremos. Por eso dicen, ¿no? Estudiar neurofisiología es un momento importante porque el cerebro se estudia a sí mismo. Cómo funcionan los neurotransmisores, por qué una persona aprende más rápido, por qué yo tengo que repetir muchas veces para poder aprender, ¿sí? Porque yo simplemente vengo a la clase de teoría, ni siquiera paso una lista, no pasa nada, hemos tenido alumnos así, y yo puedo aprobar el curso. En cambio hay otros que tienen que reunirse entre 2, 3, 4, 50 para poder sacar un 11, y eso, a veces ni eso logra. ¿Por qué esas diferencias? Si todos somos seres humanos iguales, no somos iguales, pero se dan cuenta que no son iguales. Claro, para el vulgo, para la gente que está afuera, que no estudia medicina, hablan soncera, dicen, hombres y mujeres son iguales. ¿Hay escuchado de soncera? ¿A quién se le ocurre decir que hombres y mujeres son iguales? Eso nunca ha estado, pues, ni siquiera, pues, macroscópicamente somos iguales. Funcionalmente tampoco. En todo caso, seremos complementarios, esas cosas que el hombre no puede hacer y la mujer tampoco puede hacer. Acabo de recibir, mañana tenemos en el comité académico el caso de una persona, no voy a decir hombre o mujer, para no centrar el asunto, que está haciendo una segunda especialidad y no puede con esa segunda especialidad. No puede. Entonces el tutor ha dicho, por favor, hablemos con esta persona porque esta le tiene una especialidad para la que no tiene competencia, para la que no puede hacerlo. Porque es así. Claro, tiene el derecho de elegir, pero se da contra un muro, contra una pared. Por ejemplo, yo he ido muchas veces a las minas a dar clases, a dar información, a dar alguna consejería que contrataban, ha ido a las mineras. Nunca he visto ninguna mujer en el socavón. Cuando yo hablaba con esas personas, esos mineros que se meten a sacar el mineral, ¿sí? Es un trabajo sumamente duro. No está hecho para una mujer. Pero yo escucho y dicen, no, la mujer puede ser cualquier cosa que hace el hombre. A mí me tiene un socavón. No la metería. Hay especialidades médicas que son más proclives para los varones. Así como hay especialidades médicas que son más femeninas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es así. Bueno, mañana vamos a tener un tema de discusión ahí en el comité académico. No puede, el tutor dice, esta persona no puede, no podemos seguir aprobando, no la debemos aprobar, porque se sigue ya perdiendo el sector. De ponerse al espejo y decir, oye, ¿cómo es mi forma de aprender? ¿Qué cosa debo hacer? Hay algunos que tienen, para este punto, tienen que enfocarse muy bien. No permiten distractores porque no van a pasar. Cualquier distractor lo va, pues, a sacar de esa línea de conocimiento, de aprendizaje, de todo lo que tienen que leer y aprender. Ese es el momento. Por eso mucha gente dice, la educación médica, la formación médica se divide en dos momentos, antes de la fisiología y después de la fisiología. ¿Sí? Porque te dan el plumón, porque ahora van a hacer así las evaluaciones. ¿Sí? Y tienes que ver a la pizarra, por favor, meter el ciclo completo del ciclo cardíaco. ¿No? Y si no puedes hacerlo, no debes pasar a los hospitales, porque cualquiera que esté en un hospital sabe hacer eso. Cualquiera que pasa a un hospital sabe hacer eso. Entonces hay situaciones que no van a ser negociables, no son negociables. Entonces, el registro de su interés, de la potencia que usted le ha puesto para la formación médica, este es el momento en donde van a meter todo su metal en un divisor a ver qué sale. Espero que sea de oro puro, pero nosotros vamos a poner el fuego necesario. ¿Sí? Somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir. ¿Sí? Con todo, o sea, mi gato no sabe que va a morir, no sabe, pues. Encima tu gato te quiere porque le da de comer. No debe comer y ya sabe cómo se va. Pero mi perro es fiel, incluso a mi enamorado le digo perro. Bueno, pues ya estuvieron unidos a la comida o todavía. Todavía, ahí se darán cuenta, pues, que tiene un límbico grandazo, pero tiene un prefrontal chiquito.
Por lo tanto, sí, va a ser un ser fiel, pero no necesariamente va a identificarlo. O sea, él no tiene el apellido, pues, ¿no? O sea, mi perro es mi perro, no dice yo soy el perro Yushilito, que descendiente soy Yushilito. No es así. En cambio, nosotros los seres humanos somos distintos, sabemos que vamos a morir, tenemos que dejar un legado, tenemos que hacer las cosas bien. La gente a veces dice, no, doctor, no es así, el perrito siente, sí siente, pero no sabe que va a morir. Cuando está malito, tenemos que sacrificarlo. ¿Tú crees que el perrito dice, ya, me voy a ir a otro mundo? No sabe, no sabe, eso solamente es patrimonio exclusivo de nosotros. Por eso nuestra empatía es diferente, nuestra capacidad de entender al ser humano es diferente, entender el dolor ajeno es diferente. Y eso los hace a ustedes seres especiales cada vez que se van formando como médicos. Al final, nosotros tenemos una organización que funciona muy bien. Y yo tengo que tratar de encontrar todos los procesos que logran eso. Por eso se dice que la fisiología es el estudio de la homeostasia, término acuñado hace tiempo para definir todo lo que está pasando en mi cuerpo y que me mantiene vivo. ¿Cómo obtengo la homeostasia? Por ejemplo, ahora hay aire acondicionado, eso me permite estar acá en mi ciudad. ¿Cómo mantengo la homeostasia? Seguramente que hayan almorzado. El enfermo que no haya almorzado ya está cabeceando, porque ya no le alcanza la glucosa. Y si es mujer, ya le vino la regla, le bajó la hemoglobina. Y ya está cabeceando. ¿Quién cabecea más, el hombre o la mujer? La mujer, pues, ¿por qué cabecea más la mujer? ¿Por qué más anémica? Pues, ¿por qué más anémica? Porque tiene menor cantidad de hemoglobina. ¿Y por qué tiene menor cantidad de hemoglobina la mujer? ¿Por qué? Porque menstrua. Pero no es un factor fundamental. Porque tiene menor cantidad de glóbulos rojos que el hombre. ¿Y por qué tiene menor cantidad de glóbulos rojos que el hombre? Porque la cantidad de glóbulos rojos es directamente proporcional a la inteligencia. Los seres más inteligentes tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿sí o no? ¿No? Levante la mano las damas que están de acuerdo con esa teoría. Levante la mano los caballeros que están de acuerdo con esa teoría. El resto son ignorantes. No tienen posición. Es por eso, como la mujer es menos inteligente, tiene menos glóbulos rojos. Así es. Entonces, tiene menos glóbulos rojos porque tiene menor cantidad de una hormona que estimula la formación de glóbulos rojos que se llama la testosterona. La mujer tiene testosterona, pero poquito. El hombre tiene testosterona, tiene 2 testiculazos. Tiene bastante testosterona, por eso tiene más músculo, etcétera, etcétera. ¿La mujer tiene testosterona? Sí. ¿Dónde? 2 testiculitos. No tiene testículos. ¿Qué te pasa? El ovario. No, pues. ¿Dónde fue la testosterona de la mujer? ¿Dónde? Ya me voy a bajar para pegar. ¿Dónde pegar? ¿Dónde forma testosterona la mujer? Muy bien. Las glándulas suprarrenales. ¿Dónde queda? ¿Cómo se llama la cápsula que la cubre? Boom. ¿Cómo se dice? No es retroperitoneal. Ya. El riñón es retroperitoneal. ¿Cómo se llama? La fascia de Gerota. ¿Cuántas capas tiene la celula? 3. ¿Cuáles son? Vascular, glomerular. ¿Dónde forma la testosterona?
molecular. ¿Te das cuenta? Es la molecular. Entonces, si viene pues una mujer barbuda al hospital, ¿no? Y dice, bueno, toda la señorita, ¿no? Una cosa así. Entonces dice, esta se percibe hombre. ¿Qué se percibe hombre? Tiene un tumor en la suprarrenal. Y es la mujer barbuda del circo. ¿Cierto? Entonces, el hombre tiene mayor cantidad de testosterona y por eso tiene mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Te das cuenta? Esas diferencias uno las tiene que ir conociendo. La palabra homeostasia la acuña Walter Kanon, uno de los más grandes fisiólogos, pero aparece de las elucubraciones del padre de la fisiología moderna, o sea, el primero que se da cuenta es Claudio Bernard. Lean la biografía de Claudio Bernard. Es un tipo que luchó mucho por ser médico. Sus padres eran labriegos, eran campesinos. Y él agarraba todas las letras que podía, estudiaba mucho y después se convierte en uno de los más grandes investigadores científicos de la fisiología. Él es el que hizo el primer laboratorio experimental de fisiología. Claro, en esa época se podía experimentar con animalitos. Hoy día me podrían traer a su perrito para poder hacer una disección. No. ¿Un conejito? Tampoco. ¿Y después no lo comemos? No. ¿Un cuy? No. ¿Sapos? Uf. Acá teníamos un criadero de sapos para poder hacer en la práctica de ciclo cardíaco. Ahí veía tú cómo latía el corazón. Y había concurso de fisiología. ¿Quién podía mantener el corazón del sapo vivo más tiempo? Entonces le iban colocando sodio, cloro, ¿no? Concentración. Ya no se puede hacer eso. Pero existen modelos computacionales de caída, ¿no? Pero el primero que comenzó a hacer, fíjense, que la gente estudiaba por estudiar. O sea, no con un método científico de decir, a ver, este es el proceso, yo quiero investigar, por ejemplo, la contracción muscular estriada. No, ellos investigaban así. El primero que comienza a aplicar el método científico y sacando el propósito de las investigaciones fue Claudio Bernard. Claudio Bernard, francés. Le hicieron un laboratorio especial para él. En Latinoamérica, el más trome fue Bernardo Hussein. Argentina. ¿Qué país? Argentina. Primer latinoamericano en ganar un premio Nobel. ¿De dónde? Argentina. Ese es mejor que Maradona. Mejor que Maradona. Claro, los argentinos, tú vas a la Argentina y a veces no los conoces. No hay un hospital que tenga el nombre de Bernardo Hussein, hay un servicio de Bernardo Hussein. Premio Nobel de 1947, investigó sobre la digestión. En realidad el genio, él terminó medicina a los 22 años, 23 años. ¿Qué les parece que sea? 23 años. Un genio. No lo dejaron, y eso terminó a los 23 años porque no lo dejaron entrar a la facultad de medicina, porque era muy joven. Y entonces dijo, bueno, mientras tanto estudiaré farmacia y bioquímica. Yo los molesto mucho a los químicos farmacéuticos, no he oído el doctor Quesada, ¿te das cuenta? Cuando un médico se decide, la mitad del cerebro, con eso nomás termina la carrera de farmacia y bioquímica. Él ingresa a la universidad a los 13 años. 13. Pero a los 13 años no me iban a dejar entrar pues, a ver muertos, ¿no? a los cadáveres. Le hicieron estudiar farmacia y bioquímica y terminó en 3 o 4 años. A los 17 años era químico farmacéutico y de ahí ya lo dejaron estudiar medicina. Impresionante. Lo único que lamento es haber obsequiado mi libro de Husserl, de fisiología de Husserl, pero no lo lamento tanto porque es una hijada que ahora se está preparando para ser neurocirujano. ¿Sí? Pero ya no lo tengo en mi biblioteca. Y llegó un momento en que yo dije, ya no voy a enseñar medicina nunca más.
oye, que fulanita de tal, es que, porque ni siquiera es mi hija de mi esposa, va a estudiar medicina, ¿por qué no regalas tu biblioteca? Ya, sí, con un camión se llevó hasta mi microscopio. Y le sirvió, lo he utilizado, ella es egresada de acá. Yo obviamente ya no estaba enseñando acá. Mi primera biblioteca, ya no entraba en mi casa, la regalé acá. No sé si todavía lo tiene. Son colecciones de revistas, fundamentalmente de revistas. Ya después no había internet, lo que recibía las actualizaciones en la revista. La revista más famosa se llamaba Tribuna Médica, que venía todos los meses con las últimas investigaciones. Entonces, ahora no, pues ustedes tienen la maravilla pues, de tener las bibliotecas digitales, y eso les permite acceder. ¿No? Ustedes ponen ahí, imagínate yo para investigar sobre la vida de Bernardo Husserl, tenía que buscar un libro de historia de la medicina. Ustedes ponen ahí, no, bien, Bernardo Husserl, ¿qué te sabe? Un genio, Bernardo Husserl. Muchos de los experimentos de fisiología que se usaban en Latinoamérica fueron diseñados por él. Impresionante. Podríamos decir que los tres, Walter Cannon, Claudio Bernal y Bernardo Husserl, podrían estar resumidos en esta frase, ¿no? El organismo realiza transformaciones, movimiento, por ejemplo, hablar, por ejemplo, ¿no? El que estén sentado, el que hayan comido, ¿no? Han almorzado, vengan almorzando, por favor, ¿sí? Sobre todo las damas, porque tienden a la anemia, ¿sí? Están haciendo esas transformaciones. En este instante su riñón está formando orina, pero nadie escucha el goteo de la orina en tu región. Van 3 gotas. ¿Sí? Todo eso es automático. Entonces el organismo realiza transformaciones, pero mantiene constantes sus propiedades en general. Nuestra temperatura se mantiene en determinado nivel que lo llamamos normal. Tu agudeza auditiva también en una cantidad normal. Tu agudeza visual ya está cercana. Pero son errores de refracción. Ya cuando sea más vieja vas a tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando no se envejece. Presbicia. ¿Cómo se llama? Presbicia. La presbicia, ¿cierto? Que es una Error de difracción. hipermetropía, ¿no es cierto? Ves bien de lejos, no ves bien de cerca. En cambio, con los lentes que veo, tú eres miope, tú astigmatismo, tienes las dos cosas, puro miope. Los miopes tienden a ser más intelectuales, ¿por qué? Porque la miopía te hace ver más de cerca. Entonces tu vida, tu entorno es más cercano. Rara vez hay un miope porque tenga pues, la capacidad de hacer un deporte de campo. Así es. Tenemos todas esas variaciones, pero mantenemos constantes determinadas propiedades. Mi presión arterial debe estar normal, mi glucosa igual, mi concentración de urea, de creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que aprenderemos. ¿Cuánto sodio hay en la sangre? ¿Cuánto sodio hay en la sangre? Ya más fácil, ya. ¿Cuál es la cantidad de hemoglobina que tiene una persona, una dama? ¿Tú cuánto tienes de hemoglobina? 12. Está como tu nota, 12. Con la justa. No es anemia, pero así es, debería ser tirando más que 14, ¿no es cierto? ¿Tú de hemoglobina cuánto deberías tener? 11. ¿No? Un poquito más. ¿Te das cuenta? Concentración de sodio. Muy bien. Ok. Listo. Entonces yo me doy cuenta de que si yo atiendo a este concepto de que el organismo realiza transformaciones, pero yo no puedo enfriarme todo lo que pueda el cuerpo humano. Yo realizo transformaciones, pero tengo que mantener
temperatura, mi temperatura debe estar alrededor de 37. Sí, pero como yo soy una persona que tiene masa, que tengo materia, entonces si el ambiente está a 0 grados centígrados, entonces mi cuerpo, ¿qué cosa va a hacer? Mi cuerpo va a perder energía, porque la energía físicamente viaja de una zona de mayor energía a una zona de menor energía. Por eso cuando se prende el aire acondicionado es que se van las puertas, porque si abrimos las puertas, hay gente ignorante que dice se va el frío. No, entra el calor. Entra el calor. Entonces, si yo estoy en un ambiente de 0 grados Celsius y mi cuerpo me dice que yo debo tener una temperatura de 37, yo me voy a enfriar porque voy a perder calor. Pero no puedo perder calor hasta mantener un equilibrio físico-químico. Porque el equilibrio físico-químico diría que yo me enfríe a 0 grados Celsius. ¿Puede el cuerpo humano estar a 0 grados Celsius? No. Sí, pero estarás muerto, pues. Porque la menor temperatura que se ha podido determinar en una persona viva ha sido de 10. Y les estoy haciendo preguntas, todas esas están en el curso de biofísica, de física aplicada. Muy bien. El equilibrio físico-químico es incompatible con la vida. Por eso dice, oye, el paciente ya se está poniendo frío, oye, ya se murió el pobre paciente. Ya está en equilibrio físico-químico. ¿Me das cuenta? La palabra o la pregunta clave es ¿cómo se mantiene la homeostasis? La homeostasis se mantiene gracias a una serie de mecanismos de control que vamos a empezar a estudiar. De eso se trata todo esto. Este señor es Walter Cannon. Walter Cannon fue el que definió mejor la homeostasis en 1928, 1920. La homeostasis es la regulación del medio interno. ¿Y qué cosa es el medio interno? Es todo aquello que está por fuera de la célula, pero dentro del cuerpo humano. O sea, la sangre, el líquido intersticial, etc. Y lo llamó homeostasis porque esa estructura, todo lo que está por fuera de la célula, ¿no? Y por dentro del cuerpo humano, o sea, dentro del tegumento, dentro de la piel, siempre tiene una condición semejante. Una temperatura semejante, una cantidad de glucosa semejante, una concentración de sodio semejante, una concentración de urea semejante, ¿no? Entonces ahí se puso bonita la cosa, porque ya más o menos uno sabía que cómo se compone el cuerpo humano, el medio interno, y cómo yo podría agregar esas cosas dentro del medio interno. ¿No me están entendiendo o sí? Sí. Porque antes de eso, por ejemplo, ¿saben algunos de ustedes cuándo se empezaron a realizar las transfusiones de sangre? ¿No? ¿Sí? Les voy a contar de que las primeras transfusiones de sangre no se hicieron con sangre humana, se hicieron con sangre de animales que la metían al cuerpo humano y utilizaban como agujas las partes finales de las plumas. Esas eran las agujas. Y como cañerías, como tubitos, usaban los intestinos de animales. Hasta que a un médico, y era terrible, se le ocurrió hacer transfusión de sangre humana a sangre humana. Interesante. Pero ¿qué vamos a colocar dentro del cuerpo? Comenzaron a utilizar las jeringas para meter sustancia dentro del cuerpo humano. Pero ¿qué cosa vamos a colocar? ¿Cómo vamos a colocar? ¿Sí? Primero tenemos que conocer cómo está compuesto este medio interno. Ahora ya sabemos, ¿no? Por eso ustedes saben de que la solución valorada, ahora estoy aplicando los conceptos que ustedes han estudiado en química, en introducción a la química y en química aplicada. ¿Bien? La solución valorada más utilizada en la medicina es el cloruro de sodio al 0.11. ¿Cómo va a ser 11? 0,1.
9%. ¿Por qué? Van a llevar feo en este curso. ¿Alguien estudió química acá? ¿Todavía no ha pasado química? No voy a regresar donde Andonaire. ¿Por qué? Para mantener el equilibrio del potencial de membrana. ¡Fuerte! Para mantener la gradiente concentración de los iones, que ¿Cuál es es? sodio y cloruro, ¿Cuál es la concentración? al 0.9%. No, ¿cuál es la concentración que tiene que conseguir con 0.09% de cloruro de sodio? ...340 miliosmoles por litro. Como eso tiene esa concentración, tiene esa osmolaridad, yo la puedo colocar al cuerpo humano para estar, pues, doctor, solamente sabiendo eso sí, porque si tú no sabes vas a meter cualquier cosa a la vena y puede provocar un daño. ¿No se acuerdan lo que pasó con ese suelo que fabricaron? Terrible, en pleno siglo XXI rompieron la constancia de esas pobres personas. Esa constancia relativa al medio interno yo tengo que conservarla. Por eso yo tengo que saber qué cosas puedo colocar dentro del medio interno, qué cosas no puedo colocar dentro del medio interno. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Entonces, yo manejo la homeostasis del cuerpo humano conociendo cómo funcionan los mecanismos de retroalimentación. Entonces, cuando yo estudio, por ejemplo, la sangre, me llaman, doctor, la atención, la coagulación de la sangre. ¿Qué cosa es la coagulación de la sangre? ¿No? Me llama, doctor, la atención, la coagulación de la sangre. Bueno, si te llama la atención la coagulación de la sangre, lo que debes estudiar son los mecanismos de retroalimentación que logran la coagulación de la sangre. Doctor, me llama la atención la presión arterial. Muy bien, ¿por qué? Porque mi mamá sufre de hipertensión. Y yo quisiera saber por qué siempre hay una mujer saludable, a la cual le damos mucho cariño en la casa, ¿por qué siempre anda con presión alta? Allá entonces tendremos que estudiar los mecanismos de retroalimentación de la presión arterial para saber cómo es lo normal y de ahí llegar a deducir qué le pasa a tu mamá. ¿Ve? A veces se obtiene ese conocimiento, a veces no se obtiene ese conocimiento. Cuando no se obtiene el conocimiento, dice, eso es idiopático. Eso no se la causa. Se crea un término en ciencia cuando tú no sabes el conocimiento exacto del mecanismo de retroalimentación. Existen dos tipos de mecanismos de retroalimentación: los de retroalimentación negativa y los de retroalimentación positiva. Los de retroalimentación negativa son los más frecuentes, por lo tanto casi todo tiene retroalimentación negativa. O sea, casi sin saber, cuando yo te digo qué tipo de mecanismo de retroalimentación tiene la presión arterial, si no me contestas negativa, tiene grandes posibilidades de acertar. Así no hayas estudiado. ¿Está bien? Producción de saliva. Negativa, dice. Sí, porque si no sería un famoso, que estaríamos produciendo un montón de saliva. O sea, se produce saliva hasta determinado nivel. Producción de ácido gástrico. Negativa. O sea, la retroalimentación negativa es aquella que me mantiene el resultado fisiológico en niveles aceptables. No se modifica mucho. ¿Sí? Por ejemplo, arriba le están tomando la presión a la señora. Entonces, la enfermera o la doctora, o ustedes, quieren saber si su presión está dentro de los valores normales. ¿Cuántos tipos de presión hay? Histórica, histórica.
Sistólica y ¿Cómo se diastólica. clasifican las presiones arteriales? Sistólica y diastólica. Sistólica y diastólica. Sistólica y diastólica. ¿Cómo se clasifican las presiones medidas? Las medidas son, las que tú mides son sistólica y diastólica. Y las calculadas, la presión arterial media y la presión de pulso. ¿Qué les ha pasado en las vacaciones? ¿Han perdido parte del cerebro? En cambio acá a la señora le están haciendo una exploración auditiva. No, le están tomando la temperatura. Porque ya no se usan los termómetros de Mercurio. ¿Por qué? ¿Por qué? El mercurio es muy tóxico. Se ha perdido el uso del mercurio. Se utilizan otro tipo de termómetros. Entonces, ¿qué pasará? Bueno, yo le mido la temperatura a la señora y de acuerdo al resultado sabré si es que su mecanismo de retroalimentación negativa está funcionando bien o no. Si le mido la presión arterial, también sabré si su mecanismo de retroalimentación está funcionando bien o no. ¿Eh? Doctor, ¿y cómo funciona su mecanismo de retroalimentación? Ahí estudiaremos. La frecuencia cardíaca, la capacidad de contraerse el corazón va a estar determinado por una serie de nervios, el reflejo arterial, ¿no? El callado aórtico, ahí está el globo carotídeo, con el corazón bombea muy fuerte, inmediatamente el vago informa y dice baja tu fuerza, baja tu timbre. Eso no funciona bien. Igual con la temperatura. Si la persona tiene pues, un ambiente que está un ambiente agradable, adecuado, de 20 grados centígrados, y ella tiene 39. ¿Qué está pasando? La persona está generando mucha temperatura. Un sistema de retroalimentación negativa tendrá un punto de ajuste. Eso está determinado genéticamente, nacemos con un punto de ajuste. La temperatura 37, la presión arterial 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Yo tengo un sistema comparador o de regulación. Este sistema comparador generalmente está en el sistema nervioso o a través de un mecanismo reflejo. ¿Sí? Tenemos un sistema fisiológico que lo controla usualmente la sangre, pero puede ser la linfa, puede ser un nervio, pero la sangre es el más frecuente. Y la variable controlada pueden ser varias, ¿no? Puede ser la presión, puede ser la temperatura, puede ser el nivel de glucosa. Y yo tengo diseminado en el organismo, en mayor o menor cantidad, dependiendo de la importancia, receptores sensoriales. Por ejemplo, los receptores para la presión se encuentran en el callado aórtico, en la carótida, y los receptores sensoriales de temperatura se encuentran en el hipotálamo de la persona. Y uno así va aprendiendo y se va dando cuenta cuando se va alterando. Pero la retroalimentación negativa funciona de tal manera de que cuando la sustancia fisiológica que yo tengo que controlar se desborda, aumenta, yo tengo mecanismos o momentos fisiológicos para disminuirla. Y viceversa. Así, ejemplo, si yo quiero controlar mi cantidad de tiroxina, entonces ahí van a estar involucrados, fíjense, hasta 3 momentos fisiológicos. Primero, en el cerebro, el hipotálamo va a formar un factor liberador, que viene a ser como una orden que le dice a la hipófisis, tenga usted la gentileza, es como que este fuese el gerente general, y este fuese el gerente, pues que ya está, este es el decano y este es el doctor Chulito, ¿no? ¿Le? Y viene en la hipófisis, va a mandar a la glándula
en este caso la glándula tiroides, que es la que va a producir la hormona tiroxina, le voy a indicar mediante la hipófisis que la glándula produzca tiroxina. Entonces, el factor liberador viene a ser la orden del decano. Yo obedezco, esta es la unidad de ciencias básicas, y a través de otra orden le digo al profesor, oye, impacte la clase. Y comienza a impartir la clase de la tiroxina. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Fíjense hasta cuántos niveles de control pueden haber. Entonces, cuando una persona tiene un problema de tiroxina, lo primero que yo tengo que pensar es que se enfermó quién. La que produce la tiroxina, pues, o sea, la glándula. Pero resulta que la glándula tiroides está normal. Entonces, a lo mejor el problema es de la hipófisis. Pero resulta que la hipófisis está normal. Entonces, tengo que pensar en el contacto. Doctor, ¿y cómo hago eso? Para eso han venido cosas enfermas. Ahora tienen que estudiar cada una de esas cosas. Porque cuando llegues al clínica, te dicen, pues, de pacientes de hipertiroidea. ¿De qué tipo? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Hipertiroideo primario, la tiroides se alojó y comenzó a producir primario. ¿Qué tiene la culpa? La tiroides tiene la culpa. Tiene un hipertiroidismo secundario. La tiroides anda bien. Lo que pasa es que el hipófisis le está diciendo, ¡haz clases, haz clases, haz clases! Entonces, ¿cómo hago eso? Chequea lo que produce, pues. Por ejemplo, a lo mejor se aloca y comienza a producir mucha TSH. Y esta no dice nada. Forma normal el factor liberador y esta produce 5 veces más de TSH. Entonces, esta tiene que obedecer. El problema es el hipófisis. ¿Entienden? En este caso, hay esos niveles. Ahora, una vez que aumenta la tiroxina, entonces, si bajó la tiroxina, llega a sus cantidades normales y todo esto vuelve a su normalidad, se apaga. Pero si baja la tiroxina, otra vez se vuelve a prender todo este sistema. Una vez que sube la tiroxina, otra vez se apaga. Otra vez que baja, otra vez se prende. Y así sucesivamente. Es como su refrigeradora. ¿Sí? La que mantiene el metabolismo en el cuerpo humano, ¿quién es? ¿Qué glándula es? ¿Qué hormona es? La tiroxina. La que gasta más energía, el aparato que gasta más energía en tu casa, ¿quién es? La refrigeradora, pues nada, prendida todo el día. Todo el día, recién se dan cuenta. Doctor, yo tengo 3 refrigeradoras. Y encima, cuando hace calor, abrimos la puerta de la refrigeradora para que se enfríe el ambiente. ¿De acuerdo? ¿No? Interesante. Oye, si una persona viene pues con un metabolismo bajo, todo cansado, todo gordo, no tiene energía, clases a las 3, comienza la clase, la baja, a lo mejor es un hipotiroideo, acumula. A lo mejor no eres gorda, simplemente estás con mala tiroides. No, estas son personas pues, que tú le das la tiroxina, oye, son pobres de salud, pero de inmediato bajan en poco tiempo. Y si tienes mucha tiroxina, así es flaca, ¿qué más? Acelerada. Es oftalmia. Tiene movimiento muscular. Los ojos lo salen. ¿Te das cuenta? Ese es un mecanismo de retroalimentación negativa. Muy bien, ahí está. ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Dónde está? Cusco. Es una calle de Cusco. Cusco. Entonces vamos a ver cómo se regula
La temperatura. Regulación de la temperatura. ¿Qué tipo de reglamentación? Por lo tanto, si baja la temperatura que tiene que ser el cuerpo, subir la temperatura. ¿Está bien? Entonces, va a regular su temperatura. El centro regulado, ya sabemos, está en el hipotálamo. ¿Quién le informa al hipotálamo que la persona tiene frío? La sustancia más chismosa que nos informa todo que la sangre. De la sangre llega fría al hipotálamo. Reaccionan fundamentalmente las neuronas del hipotálamo posterior. Entonces ahí llega la sangre fría. Poquito nomás, ¿ah? Variaciones muy pequeñas. E inmediatamente estimulan los movimientos musculares involuntarios y comienzan a tiritar. Te da escalofrío, te mueves, tienes frío. Adoptas una posición cerrada, fíjense, ella se está abrazando, se quiere mucho, ¿qué está haciendo? Está comprimiendo. Está tratando de conservar el calor. Se pone más ropa, ¿por qué? Porque el ser humano perdió el cabello, pues, ¿no? Somos pelados, somos lampiños. ¿Para qué sirve tu pelo? Para evitar la pérdida de calor por el cerebro, pues, ¿no? Aunque no lo usen mucho, es un órgano que genera mucha energía. Si leyeras en vez de ver Netflix, más todavía. Pues el niñito cuando nace pierde calor ¿por dónde? Por la cabeza. Lo primero que tiene que hacer es secarle la cabeza. Secarle la cabeza. Hace todo uno. Y el resto del cuerpo ya lo va a secar, pero entonces la cabeza. En los lugares más fríos se usa gorro, chullo. Así es. No, pero mi papá es calvo. Niña, cómprale un chullo. Movimientos musculares tiritones. Además, se estimula todo el mecanismo anterior. Todo el anterior. ¿Para qué? Para lograr estimular aquello que me da energía. Ya sabemos que la glándula responsable del metabolismo es la tiroides. Entonces voy a estimular a la tiroides para que forme tiroxina. Aumenta mi metabolismo energético y produce más calor. A ver, si quiero bajar de peso, ¿dónde me conviene hacer ejercicio? ¿En un ambiente caliente o un ambiente frío? Frío, porque así me llama, estimulo el metabolismo. Existen esos lugares. Pone el ambiente muy frío y ahí pone la bicicleta para que la gente haga ejercicio. Bajan de peso más rápido porque estimula la tiroxina. Doctor, y si me meto tiroxina nomás sin tener que hacer todo el ejercicio, no hagas eso, pues claro. No hagas eso. Porque vas a alterar toda la vida que te he enseñado. No has entendido nada, pero si tú haces eso, lo que va a ocurrir es lo siguiente, en el cuerpo. Tú te empujas la tiroxina y vas a inhibir al hipotálamo y la hipófisis. El problema es que la hipófisis no solamente forma TSH, forma un montón de otras cosas más. Y tú te metes la tiroxina, te tomas la tiroxina, claro, vas a tener un mayor aumento del metabolismo y a lo mejor bajas de peso. Bueno, a lo mejor no, de hecho bajas de peso. Hay médicos que tenían las dietas mágicas del doctor no sé cuánto. Pero eso sí, además paguen 500 soles y debemos mis cápsulas mágicas. Tendrán otra cosa de tiroxina chancada metida en cápsulas. Todas las gorras que querían usar, pues un bikini en el verano. Y bajaban de peso de inmediato. Pero ¿qué está pasando? Si hay mucha tiroxina, ¿qué hace el hipotálamo? Se inhibe. ¿Y qué hace el hipotálamo? Se inhibe. Y cuando deja de tomar tiroxina, ya se olvidaron de hacer su trabajo. Y ahí viene el problema.
viene el problema. Varios problemas, no uno, varios problemas. ¿Te das cuenta? Esto es más fisiológico. Entonces mejor hago ejercicios cuando hace frío. Lo ideal es hacer ejercicio en la madrugada. Con cuidado, por favor. Inauguré la clase de física aplicada con la doctora Ángela. Y ustedes saben que el primer capítulo es colisiones. Y ahí las recomendaciones. Acá todos ustedes firmaron su compromiso de Yushimito, ¿no? No subir al carro borracho así, sigue chupando, sigue chupando. Y ella había conseguido unas imágenes especiales, ¿no? Del accidente. Y le decía, pues no hagan eso, porque sí, es adecuado para cuando uno quiere bajar de peso, correr en la madrugada que hace frío. ¿Bien? Pero ella me pone allá, y después yo tiene 80 kilos, y yo que soy franca tengo 40 kilos, no creo que... Pero mire, impulso, y ya comienza a correr. Colisión, me iba a colisionar. Yo estaba ahí, en la clase, y ya viene. El momento es más grande, momento es masa por velocidad. ¿Bien? Entonces ella viene a decirme, como yo choco una gran masa, me está diciendo, bueno, yo voy a llevar la peor parte, pero cuando estaba en eso te dice, y se pasó. Y la gente, ¡ah! ¿Qué cosa he hecho, doctor? Evitó la colisión. O sea, lo mejor para la colisión es evitarla. Entonces, si no voy a correr en la madrugada, que fisiológicamente es lo adecuado, ¿cómo evito la colisión? ¿Yo por qué la puedo evitar a ellos? ¿Por qué? Porque la estaban mirando. Yo no puedo correr sin mirar al que me puede colisionar. Si salen a correr, ir conmigo, corran mirando a los autos. No corran de espalda a los autos. Doctor, pero si viene muy rápido, por lo menos tienes una chance. ¿Ok? Dolorosa esos accidentes, esas cosas más torpes. Pero dolorosísimo. Una persona de bien, por toda la vida condenada. De la forma más estúpida. Por eso los hago firmar ese compromiso. Todo eso hace que aumente la temperatura. Y el sistema chismoso del cuerpo humano parece. Por eso cuando quiero saber algo de un paciente que no se lo puede sacar, tengo que ser un campo en saber todas las metastasis de la sangre. Glóbulo rojo, glóbulo blanco, todo está ahí. ¿Sabes a qué sangre? Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Tenemos que saber sacar sangre hasta de arteria. Y ya está. Mire ahora, calor. ¿Quién chismea el calor? Por lo tanto, una gran función de la sangre es el control de la temperatura. El control de la temperatura. Gran función sanguínea. Ahora se activa las neuronas del hipotálamo anterior. Provoca sudoración. Porque ya sabemos que el sudor se va a evaporar y de esa manera se pierde calor. ¿Sí? Porque el sudor es esencialmente agua y el calor específico del agua es una caloría por gramo o una kilocaloría por kilogramo. ¿No? Por eso cuando tienes mucho calor o hace mucho ejercicio ya viene el mundial. El peor mundial fue el de Francia. Lo hicieron en verano, si serán tan tarados. Y había futbolistas hoy que se deshidrataban un litro y medio. Y no habían puesto lo que hay ahora, las pausas de rehidratación. Si no te rehidratas, puedes tener problemas. Doctor, ¿y por qué la hidratación tiene que ver con el control de la temperatura?
es líquido, vas a tener sangre más concentrada. Mucho cuidado. Vasodilatación, porque sobre todo los vasos sanguíneos de la piel se abren para botar calor. Se inhibe la formación de tiroxina. No totalmente, pero baja. Por eso dicen, oye, la gente que viene de la sierra, que se ha acostumbrado a vivir con menos temperatura, es más inteligente, ¿no? Porque una de las funciones de la tiroxina es la modulación del sistema nervioso, ¿no sabías eso? En cambio, el que viene de la selva, que no necesariamente es así, es medio flojo, selvático, con puro calor, tirado ahí en el agua, encima toma agua con puro parásito, está todo anémico. En cambio, las personas de clima frío, hay un estudio sobre eso, ¿no? Dónde naces y el grado de actividad que tienes. Así es. Muy bien, disminuye la temperatura y se inhibe. Todo tiene su límite. A veces la temperatura está tan alta que por más que sudas no puedes bajar la temperatura. Entonces tu cuerpo inexorablemente se va a calentar y se va a alterar tu hipotálamo. Muy bien, ahora, esto que ha pasado a nivel orgánico, a nivel de sistema nervioso, sistema endocrino, etcétera, etcétera, puede pasar también en un microsistema. Por ejemplo, acá tengo un sistema celular, se los explico, pero ojo, acá tienen que estar atentos, ¿ah? Este sistema celular está en el estómago, es la célula parietal. ¿Qué hace la célula parietal? ¡Cultive! ¿Qué hace? ¿Qué más? Forma ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Para qué sirve? El factor intrínseco. Es su nombre, por eso pedido. Factor intrínseco, ¿para qué? Para la absorción de la vitamina B12, que es una vitamina de qué tipo? ¿Qué tipo? Hidrosoluble, y que tiene la característica de ser la única. O sea, ¿ustedes creen que el cuerpo se va a tomar la molestia de definir una célula, sacar un factor específico, una especie de pase, una especie de pasaporte? Toma vitamina B12, toma tu pasaporte para que no vayas a tratar de ingresar a la sangre porque este enfermo que necesita? Porque tiene una característica especial. ¿Cuál es la característica especial de la vitamina B12? Es hidrosoluble, es del complejo B, y es la única que no. Que no. Que no se encuentra en vegetales. O sea, para tenerla solamente tienen que comer proteínas. Y las proteínas en la alimentación histórica del hombre. ¿El hombre qué comió primero? ¿Qué comió primero? Vegetales. Arroz. Eran los chinos. ¿No? Vegetales, pues. Eran frugívoros, somos omnívoros. El verdadero desarrollo del cerebro y todo lo demás, porque cuando comenzó a comer la Carne de carroña. proteína, pero la proteína animal, la carne. Y si no había animal, se comían entre ellos. Pero así fue el asunto. Trascendente. Porque necesitas la vitamina B12 y la vitamina B9 para que tu ADN funcione de la mejor manera posible y pueda desarrollar todos los recambios celulares importantes. ¿Qué recambios celulares importantes? Fabricar la mielina de los nervios. Por eso cuando no tienes mielina, el impulso nervioso va
neural de la neuritis. Y para que tengas una gran cantidad de glóbulos rojos. La formación de glóbulos depende de la vitamina B12, porque la vitamina B12 te da el impulso para que tengas un buen ADN. Era lo importante, ¿no? Cuando comenzó a comer carne, y hay enfermos que no le dan carne a sus hijos. Pero todo eso es vegano. Está bien, te felicito, hermano, pero no te reproduzcas. Y también que tú seas vegano, pero ¿por qué no pones tipo de vegano? ¿Él ha decidido ser vegano? No, pero es mi hijo, yo quiero que sea como yo. No, hijo, ya es suficiente cagados en el mundo. Déjalo que avance. Célula parietal. Vamos a ver el mecanismo de retroalimentación de formación del ácido clorhídrico. ¿Qué tipo de retroalimentación? Por lo tanto, cuando aumente la formación de ácido clorhídrico, en el retirado lo tenemos que bajar. La célula parietal, entonces, se relaciona en este ambiente celular del estómago con una célula especial, se llama célula G, que produce una hormona que se llama la gastrina. Y otra célula que es la célula enterocromafin-like, que se le llamó así porque es una célula que se parece mucho histológicamente a la célula del intestino. Mejor dicho, se pintan como la célula del intestino. Por eso se le puso entero, que significa intestino, enterón, cromafin, cromo es color, afín es parecido, like, que se parece a las células que se pintan en el intestino. Así son los histólogos enfermos, ¿no? Ya ustedes han estudiado con el doctor Munir y ya saben lo que me refiero, ¿no? Ya está. Listo. Además, el sistema nervioso simpático y parasimpático autónomo tiene que controlar estos órganos, especialmente el sistema nervioso parasimpático a través de su nervio, que es el par craneal número 10. Muy bien, señorita. Muy bien. Así es. El nervio vago es el nervio parasimpático, o sea, es el nervio de la tranquilidad o es el nervio de la excitación. Es de la tranquilidad. El nervio vago, el vago, dice el Neumogástrico. Por ejemplo, si vas a ir a defecar a tu casa, ¿defecas mejor cuando estás tranquilo o cuando estás nervioso? Tranquilo. Nosotros cuando estoy nervioso me da diarrea, no, pero eso es otra cosa. Pero en una persona normal, la defecación es un momento parasimpático. ¿Está claro? Si es parasimpático, así es. ¿Está bien? Hay gente que come o almuerza viendo televisión, su serie favorita. ¿Eso es bueno o malo? No es bueno, porque la digestión debe ser un momento simpático o parasimpático. Parasimpático. Dicen incluso que uno debe comer mirando el pasto verde, tranquilo. Bueno, si uno es baja, tal vez, ¿no? Pero tranquilo. Ahora, si vas a ver televisión, ve algo que te tranquilice, pues no vas a ver muertos del poder, que le cortan la cabeza, esas cosas, ¿no? Y ese es un momento parasimpático. ¿Está bien? Este es un momento simpático o parasimpático. Simpático. Tú tienes que luchar de que sea parasimpático. Por más que yo te diga, ¡oye, miserable! Porque si tú dejas que tu simpático se priorice, vas a entender que no entiendes nada. Accidente de carro, dos carros se chocan. Simpático. Le preguntan a uno de los choferes, oye, ¿quién me chocó? Un carro. ¿De qué color era el carro? No sé, me chocó este miserable. Pero el que está allá lejos siguiendo el choque, sí se acuerda. Se ve hasta el número de placa. ¿Por qué? Porque este está en estado parasimpático y el otro está molesto, está en estado simpático. El que está en estado simpático tiene midriasis, tiene glucosa elevada, tiene un corazón que le palpita, ¿no? La adrenalina. Usted no se da cuenta. ¿A ti te ha correteado un perro alguna vez? Nunca. ¿A ti te ha correteado un perro alguna vez? ¿Qué triste ha sido su vida alguna vez? ¿Qué dio aventura? ¿A ti te ha correteado un perro alguna vez? Tampoco. Dios mío. Vive algo, oye, vive algo.
sí, estoy enamorada. Pero si te corretea un perro, depende del perro, un perrito, ¿no? Un perrazo. La gente ni se acuerda, oye, me corretea un perro, ¿de qué raza? ¿Qué raza será? O sea, no ves detalles en el simpático. El parasimpático es el simpático. Este tiene que ser un momento parasimpático. ¿A ver? La reproducción humana será simpática o parasimpática. La erección. El hombre no puede simular la erección. La mujer sí puede simular en el sexo. Así te engañan, el hombre no. La erección es, por supuesto, el parasimpático. La erección es parasimpática. Y la eyaculación, esa sí es simpática. Esa sí es simpática. Y salen los niños simpatíficos. ¿Qué te parece? Doctor, mi hijito cada vez que se despierta en la mañana tiene su cosita paradita. Doctora, salió a su papá que es un mañoso. Señor, le estoy poniendo hielo a su cosita. No haga eso, enferma. Eso se llama erecciones parasimpáticas. Es normal en su hijo. Es normal. ¿Y hasta cuándo lo va a tener? Sabe Dios, pues. Hay algunos que lo tienen hasta los 80 años. ¿No? Se llama erección matutina, donde está el parasimpático. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, no se asusten. El vago, que es parasimpático, forma un neurotransmisor de la acetilcolina y tiene unos receptores colinérgicos que ya van a aprender todo cómo se clasifica. El vago también tiene receptores colinérgicos en la célula enterocromafin-like. Por lo tanto, parece ser que la célula enterocromafin-like es la que maneja todo. Porque si se van dando cuenta, la célula enterocromafin-like también tiene receptores para la célula G. Como les dije, la célula G forma una sustancia que se llama gastrina. Bueno, la célula parietal, a través de la acetilcolina, hace la activación de canales de calcio. Al ingresar el calcio promueve que una proteína llamada bomba de protones bombee o bote hidrogenión, que viene a ser la parte constitutiva más importante del ácido clorhídrico. Ya tengo la mitad del ácido clorhídrico, falta el cloro. Desde ahí, esta bomba también intercambia potasio con cloro, y ahí tenemos ya la pareja, el cloro con el hidrógeno, el ácido clorhídrico. Y así se forma el ácido clorhídrico. Ahora, históricamente, esta fue la primera vía metabólica que se conoció para producir el ácido clorhídrico, o sea, la del nervio vago. Lo que no sabíamos los médicos es que había otras dos vías que también provocaban ácido clorhídrico. Es más, les he hablado de Claudio Bernard. Claudio Bernard investigaba el estómago. Y entonces lanza una publicación que fue un escándalo en ese momento, porque dice, por si acaso el estómago no tiene como función esencial la digestión. Y todo el mundo agarró piedra. Oye, todo el mundo sabe que uno digiere en el estómago. No, enfermo, no. Y demostró que el lugar donde se produce la digestión viene en el intestino delgado. Entonces, ¿para qué tenemos tanto ácido en el estómago? Y ahí viene uno de los momentos más brillantes de la fisiología. El ácido clorhídrico en el estómago sirve para matar a los microbios que se meten por los alimentos. O sea, es una estructura, una barrera química que te evita que la sobrepoblación de microbios se haga peligrosa. Interesante. Entonces, el vago. Cuando una persona tenía mucho ácido clorhídrico, cuando tiene mucho ácido, tiene una afección fisiopatológica que se llama gastritis. Gastritis significa inflamación del estómago. Gastritis. La gastritis hiperclorémica. Entonces, como solamente se conocía eso, imagínense la barbaridad que se hacía hasta 1960
tuve un amigo, todavía está vivo, Rafael Bu, que tenía gastritis, úlceras, y a él lo operaron cortándole el vago. Lo operaron, eso es lo que hacía, cortar el vago. Fíjense, ¿por qué? No sabíamos de la gastrina. La gastrina también produce lo mismo y hace mayor cantidad de ácido clorhídrico. Pero lo fundamental no era eso, lo fundamental era la célula esclerocromatina, que a través de la histamina, mira, la gastrina hace de que la célula esclerocromatina forme histamina. Gran conocimiento, porque la histamina estaba relacionada con las alergias en la piel, en la nariz, la rinitis alérgica, y se encuentra que la histamina era importantísima en el estómago para, a través de los receptores de la histamina número 2, formar una gran cantidad de ácido a través de una proteína que se llama proteína G. La próxima clase estudiaremos la proteína G. Forma una serie, una cascada de reacciones, se forma el AMP cíclico, se activan unas proteínas que al final de cuentas le dan energía a la bomba de protones para producir la mayor cantidad de ácido. O sea, la mayor cantidad de ácido no provenía del hermano, por Dios se lo cortaron a mi amigo Rafael por la cura. Sí, porque después seguimos su gastritis, porque la vía más importante es esta. 3 días. Todas confluyen en la bomba de protones. El gran cambio fue cuando se descubrió una medicina que bloqueaba este receptor H2 y entonces ya no se producía mucho ácido. Ahí se dejaron de hacer las operaciones de cortar el vago. Mi amigo Rafael comenzó a tomar esa medicina, se llamaba Talamet, ¿no? Él comenzó a tomar Talamet, se curó, prácticamente no tenía gastritis, pero la seguía usando, la usó como 5 años. Al 5.º año le tuvieron que comprar 32B de sostén porque tenía una ginecomastia bilateral. Y él era chino, todo flaco, pero con sus 2 ginecomastias. Se dieron cuenta de que esto no se podía usar mucho tiempo porque daba ginecomastia. Le quitaron eso y volvió a tener gastritis por un tiempo, pobrecito. Hasta que salió un inhibidor de bomba de protones que se llama el omeprazol. Levante la mano los que han tomado omeprazol alguna vez. Dije la cantidad de enfermos que toman omeprazol. El omeprazol inhibe la bomba de protones, o sea, inhibe la célula parietal. Todos ustedes enfermos que toman omeprazol, ¡no tomen mucho! Porque si toman mucho, que también van a inhibir ¿qué cosa? Y ahora, la falta de vitamina B12, que antes era patrimonio de nosotros los ancianos, ahora se ve pobre. Doctor, tengo mucha neuritis, mire que sale canas por las puras, mire que tengo tal cosa, tal otra, tengo calambre, se me tuerce el dedo, estoy haciendo la que el dedo se me queda así. Y digo, bueno, ya tiene 40 años, ya tiene como 75. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tomar vitamina B12. Júreme por Dios que cuando yo llegue a sus emergencias y ella esté viejito de 90 años, una de las cosas que me dan por lo menos es vitamina B12. Antiguamente solamente había inyectable vitamina B12, no se podía tomar. Ahora ya hay vitamina B12 sublicual. Se puede tomar sublicual. ¿Cuál es el problema? Que la vitamina B12, como estimula el ADN, cuando lo tomas sublicual, te estimula la formación de ADN en toda tu cara. Entonces el que sufre acné, se le llena de acné. Doctor, comencé a tomar sublicual de vitamina B12 y mira cómo está, mi nariz parece rocoto, toda mi cara así. Aquí solamente te toca indicar. ¿Está bien? Muy bien, enfermo. Entonces no tomen mucho omeprazol. Tomen nomás 2-3 días, contrólenlo con su dieta. ¿Sí? Conozco gente que toma omeprazol ¡años! Unos días, no si mi omeprazol lo puedo estar bien. Y ya se toma café como loco, pues entonces para tomar su café y no le hagan el estómago, se toma el omeprazol. Hasta que comience con sus problemas. ¿Está bien?
Muy bien, ¿hasta ahí he hecho el mecanismo de retroalimentación negativa? ¿Sí o no? No. Ahí solamente he hecho la producción de ácido. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se para la producción de ácido? Esta es una locura. La producción de ácido se para, fíjense, no en los tres caños. El caño del vago, el caño de la gastrina y el caño de la proteína G, ¿no? Esta es la más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque está involucrada pues una proteína G. Sino que acá hay un freno, este es el freno. ¿Cómo se activa este freno? Para parar el ácido. Fíjense, es interesante. El estómago produce ácido y el ácido quema el epitelio estomacal. Al destruir las células del epitelio estomacal, se liberan fosfolípidos, porque las membranas celulares están formadas por fosfolípidos. Al liberarse los fosfolípidos se activa una enzima que se llama la fosfolipasa. Acuérdense ustedes de su bioquímica de los lípidos. El doctor Guija. Ahí está. La fosfolipasa forma, a partir de los fosfolípidos, el ácido araquidónico. ¿Cuántos carbonos tiene? 20 carbonos, ¿no? Ahí está, por eso se le llama eicosanoides también. Y el ácido araquidónico se activa a través de la COX-1, que es la ciclooxigenasa, otra enzima, activa la formación de prostaglandina. En este caso se forma la prostaglandina E1, acuérdense de el estómago, que es la que presiona el botón de pare, y todo esto se para. Doctor, se para todo, nunca se puede parar todo. Porque si paras todo, te quedas sin protección en el estómago, ¿no? Entonces, la prostaglandina lo que para es la vía principal, pero sigue la vía del vago y sigue la vía de la gastrina. Eso es siempre hay ácido. Pero ese es el mecanismo de retroalimentación. Así es. Aumenta la acidez y esta cantidad de acidez provoca la salida de fosfolípidos que provocan la salida de la prostaglandina y hace que se detenga la mayor producción de ácido. Doctor, ¿por qué si una persona está tensa tiene gastritis? Por ejemplo, los estudiantes de medicina tienen mucha gastritis. Primero porque cuando están en el hospital comen muy mal, cuando los estudiantes comen mal, no comen a sus horas, tienen la tensión de los estudios, encima se viene con una, dos enamoradas al mismo tiempo, más estrés. Y entonces, como la vida no puede ser simpática, si el simpático sube, ¿qué hace el parasimpático? Tiene que subir más. ¿Cómo me va a bajar funcionando? Va a quedarse el simpático solo. Esto es estrés, glucosa elevada, hipertensión. Así no pueden vivir. Desde el parasimpático nada. Ya, una persona recién nacida, un niño recién nacido, simpático o parasimpático. Contra parasimpático. Solamente sube su simpático cuando tiene hambre. ¡Ah! Le da la teta. Se ensucia el pañal. ¡Ah! Le limpia el pañal. Ya está. O sea, es el momento más feliz de su vida. Cuando todo te hacen, todo te dan. Eres un parásito feliz. Pero después ya comienzas a crecer, ya vas al colegio, ya tienes responsabilidades. Ahora quieres ser médico. Entonces tu parasimpático quiere que estar acá. ¿Qué significa que tu parasimpático suba? Si tu estrés es mucho, tu parasimpático para protegerte sube. Y vas a estar tranquilo, pero pagas un precio. ¿Cuál es el precio? Gastritis. Por eso tranquilos, estudien pausadamente, no al último momento. Ya saben que el hobby del estudiante de medicina es estudiar. ¿Cuál es? Dormir. La semana del estudiante de medicina comienza el domingo a las 6 de la tarde. Ahí te pones tú a revisar todo lo que tienes que hacer en la semana. Tarde, 6 de la mañana.
Puedes dormir lo que quieras el domingo. El sábado hay clase, así es la vida. Y cuando seas médico, hasta el domingo vas a trabajar. Mantente adecuado, conveniente, con tus hobbies, con tu deporte, etc. ¿Está bien? Doctor, solamente el mecanismo de retroalimentación negativa. No, también hay mecanismos de retroalimentación positiva. Estos mecanismos lo que hacen es aumentar el rendimiento, la actividad. O sea, son como un fenómeno de desencadenamiento. Algunos lo llaman círculo vicioso. Odio esa palabra. Y cuidado con el gaito, porque el gaito pone de ejemplo la hemorragia, y la hemorragia no es un fenómeno fisiológico. La formación del coágulo sí, pero no sale la sangre hasta que se muere. No, pues es un shock hipovolémico, eso es fisiopatológico. ¿Okay? El ejemplo clásico que tiene que acordarse es la despolarización de la membrana de la neurona. Ustedes estimulan a una membrana, a un nervio, y lo que pasa es que se abren los canales de sodio. Ingresa el sodio. Y si ingresa el sodio, ¿qué pasa? Se abren más canales de sodio. Al abrir más canales de sodio, ¿qué pasa? Entra más sodio, y entra más sodio, y entra más sodio, y entra más sodio, y entra más sodio, hasta que se despolariza. Y corre el impulso nervioso hasta que haya su propósito, ¿no? Cada despolarización tiene un propósito. Llegar al cerebro, generar una imagen, etcétera, etcétera. Miren, este ejemplo es bien bonito. Viene el impulso nervioso y ya está. Entonces se abren los canales de sodio, pero cuando ya estamos en el botón sináptico, esos canales de sodio, esa despolarización abre los canales de calcio, y el calcio también es una carga positiva. Al ser carga positiva, despolariza más, y eso hace de que la vesícula del neurotransmisor, esto ocurre siempre, acuérdense siempre decir, calcio neurotransmisor, sale neurotransmisor. Este neurotransmisor, por ejemplo, puede ser excitatorio con el glutamato, y tiene sus receptores. Este receptor de glutamato abre canales de sodio, entonces pasa la despolarización de una neurona a otra neurona. Listo, se corre el impulso nervioso. Pero acá viene algo interesante. En algunas fases, en algunos momentos, esto abre también otros canales que dejan entrar calcio. Y este calcio, el calcio es un segundo mensajero potente, activa la proteína quinasa y se forma óxido nítrico. Se activa el óxido nítrico sintetasa. Y el óxido nítrico es un gas, y el gas se mueve siempre en 360 grados, porque existe el fenómeno de la difusión que estudiamos en física. Este óxido nítrico entonces puede difundir hacia atrás, y lo que hace es perpetuar el dolor, ¿no? Eso es lo que pasa en el dolor crónico. Por eso que ahora ya se sabe que cuando una persona tiene dolor, inmediatamente uno tiene que tratar el dolor, evitando que se forme esta especie de perversión del fenómeno, en donde el óxido nítrico lo que hace es perdurar el dolor. Y hay gente que tiene así dolores crónicos, ¿no? Así es, por fracturas o por lo que fuese. ¿Qué hago yo con un mecanismo de retroalimentación positiva? Doctor, un mecanismo de retroalimentación positiva, ¿cómo lo paro? En realidad, la mayoría no se para. Lo único que tiene que pasar es lo que ocurre, el fenómeno final. A eso se le llama el acné, o se le llama la resultante. Por ejemplo, en el parto, el mecanismo de retroalimentación positiva de la contracción del útero se para cuando nace el bebito. En la coagulación se para cuando se forma el coágulo. O sea, tiene que llegar a un momento final que se llama el acné. Los únicos mecanismos de retroalimentación positiva que se pueden parar son los del sistema nervioso. Pero para parar el mecanismo de retroalimentación positiva tienen que usar otro mecanismo de retroalimentación positiva. Algo así como un par de trenes que van chocando. Por ejemplo, esta es el corte de la médula espinal. ¿Estudiaron eso en histología? Solamente que acá es una pintura de plata, y entonces la sustancia gris está blanca y la sustancia blanca está gris.
es al revés. Y este es el asta posterior, también llamada asta triste, su destino. Asta sensitiva, la médula siempre por atrás y se mueve por adelante, ¿no? Entonces ahí llegan los nervios del dolor sensitivo, ahí estamos el nervio, ¿no? El dolor agudo llega por las neuronas agudas, A delta se le llama, ¿no? Y se mete hasta el otro lado. Y del dolor crónico por las células. Sea cual fuese el dolor, tú lo puedes calmar estimulando otro, entre comillas, dolor, otra sensación. En este caso, viene a estar dado por las células del tacto, sóbense su mano, así, sóbense el dorso de su mano. Ahí están estimulando las A beta. Por eso la gente instintivamente cuando se golpea inmediatamente se soba. Al sobarse, lo que están haciendo es estimular las A beta. Estas A beta lo que hacen es estimular unas neuronas, ¿no? Acá, con masaje, acupuntura, y estas neuronas lo que hacen es generar un impulso, o sea, un mecanismo de retroalimentación positiva para cortar el dolor. De ahí la importancia de los masajes, la fisioterapia, que son muy buenas para el dolor. Si quieren un acercamiento de lo que está pasando, por acá viene el dolor por la fibra C, entonces le duele pues a tu mamita, ¿no? La mañana tiene aquí reumatoide, entonces ¿qué cosa debes hacer antes de venir a la universidad? Darle masaje. ¿Sí? Le duele a ella, entonces tú le das masaje, el masaje estimula la encefalina y esa encefalina lo que hace es generar otra potencial de acción, o sea, otro mecanismo de retroalimentación positiva que corta la formación de la sustancia P, que es el neurotransmisor del dolor, y eso lo alivia. Por eso es que alivia, ¿no? El sobarse se estimula así. Se puede lograr también por vías superiores descendientes. Por eso dice, ¿no? No es lo mismo que te haga un masaje pues, entre un amigo, a tu enamorada o tu mamá, ¿sí? Porque ya las condicionantes psicológicas también ayudan a aumentar la efectividad de la encefalina. ¿Ah? Interesante, ¿no? O sea, si quieres comprobar, si quieres a tu novio verdaderamente, a ver, dame un masajito, y si el dolor te pasa, con él te casas. Y si no te pasa, cambia de proveedor porque ese no es. Igual para las mujeres. Ahora, doctor, esto también ocurre a otros niveles del sistema nervioso, por eso es que la neurofisiología es tan bonita, ¿no? Claro, porque somos los únicos seres que sabemos que vamos a morir, por lo tanto, tenemos un límbico muy grande. Somos nosotros los seres que podemos vivir alegres todo el día, gracias a que el núcleo accumbens, que viene a ser parte del circuito de la felicidad, ¿sí? Nos llena a nosotros de glutamato, pero sobre todo de dopamina, que es pues, el neurotransmisor de la felicidad. El área del tegmento ventral, el núcleo accumbens, forman la parte pues, de la felicidad. Y entonces, cuando tenemos estímulos de ese tipo, estamos contentos, ¿cierto? Estamos contentos. Algunos incluso le añaden noradrenalina, y eso es lo que les gusta, la felicidad, pero con un poco de emoción. ¿Sí? Doctor, tengo 12 enamoradas, deja una, no, todas las cosas están buenas. Y te gusta la emoción al miserable, ¿no? Solo que haya un placer, por ejemplo, tirándose en paracaídas, ¿no? O haciendo ese tipo de actividades medio raras. Así es, que la noradrenalina. Pero así es la vida, ¿no? Ahora, para que esto no se desborde, el palo ventral lo que hace es formar el gran inhibidor, que es el ácido gamma-aminobutírico, y entonces esto puede ir en negativo. ¿Sí? Ya saben, ¿no? Estos son mecanismos de retroalimentación positiva, que se intersecan con otro mecanismo de retroalimentación positiva y lo paran. ¿Sí? Por ejemplo, esto podría ser la explicación de una persona que tiene una depresión, ¿no? Que para triste y todo eso. Ahora, esto no es normal. Lo normal es que esta estructura llamada palo ventral te limite ciertas cosas para que no te desbordes. O sea, ahí está el mecanismo fisiológico del autocontrol, ¿sí? Porque algo que te da mucha emoción puede ser una droga. Y tú tienes que decir, no voy a tomar la droga. No toma el alcohol, no pasa el hombre, borracho, que primera vez en tu vida. Y después maneja, no
núcleo magno del raje, a través de la serotonina, te inhibe eso y te vuelves a la normalidad. Por eso cuando toman antidepresivos, lo que están tomando son inhibidores de serotonina para que esto siga funcionando adecuadamente. Ok, este es lo que les he explicado, ¿no? Viene a ser lo que se llama el circuito de recompensa, que llena el cuerpo de dopamina. Y este manejo del autocontrol que les he explicado, ¿no? Que cuando ya se excede puede llegar a la depresión, depende mucho de los lóbulos prefrontales. Recuerden que cuando uno es adolescente, el prefrontal todavía no está desarrollado. En Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes votar para presidente a los 18, pero no puedes tomar alcohol hasta antes de los 21. ¿Bien? Recién a los 21 tomas alcohol. Y eso es debido a que en Rusia, que es el país donde hay más alcohólicos en el mundo, hicieron un estudio muy interesante. Las personas que empezaban a tomar, por ejemplo, cuando tenían hipofrontalidad, o sea, muy jóvenes, 13 años, 15 años, gente que allá en ese país comienza a tomar desde muy chiquito, vodka todavía, ¿sí? Ellos pues creaban una especie de tormenta perfecta porque tenían mucho placer con el alcohol y ya no lo podían refrenar. O sea, el mecanismo de freno, de autocontrol ya no lo tienen. Cuando iniciaron alrededor de los 14 años, en la mitad se volvía alcohólico. Pero cuando comenzaban a tomar a los 25, solamente el 5% se volvía alcohólico. ¿Se dan cuenta? La capacidad de autocontrol también es un mecanismo de retroalimentación. Solamente que es complejo porque es mecanismo de retroalimentación positiva. O sea, es bueno que sus padres los hayan educado con muchos no, o con no formativos. Toma, hijo, te doy la llave de la casa. Tú no vas a llegar a la hora que te da la gana. Tu papá te dice, oye, mira, no llegues sin hasta la hora. Toma, hijo, acá la llave del carro, ya te tienes que manejar, ya te tienes tu bebé, tú ya sabes cómo es. ¿No? Con muchos sueños, no más dejes. Vas a tomar, no vayas a manejar. O sea, el autocontrol es importante. ¿Cierto? ¿Quién tiene más autocontrol, el hombre o la mujer? El hombre o la mujer. Los dos son igual de irregulares. Porque el autocontrol depende de tu desarrollo del lóbulo prefrontal, depende de cómo te criaron. Si tu papá te crió dándote todo a cada rato y todo lo demás, ¡ay, yo quiero ir, yo quiero ir! Te volvió pues una princesita o un niño rey, te fregó la vida. No vas a tener autocontrol. Tienes plata, la gastas. Tienes una enamorada, quieres dos, ¿cierto? Tienes un enamorado, lo tienes que hacer pagar todo. Ahí dijo que bajaba la cara. ¿Qué voy a hacer? Otros mecanismos de retroalimentación positiva. Ahí está. La mujer tiene muchos mecanismos de retroalimentación positiva. Son más difíciles de controlar, por eso les pasa a todos. Hay la especialidad de andrología. Sí hay, pero creo que habrá todos en el mundo. Hay ginecología y obstetricia. Sí. Hay 800.500 médicos a montones allá. ¿Por qué? La mujer es muy compleja. Miren cómo es la FSH, la ovulación, ovulación, folículo de Degraf, mecanismo de retroalimentación positiva. Después sale el cuerpo lúteo, ¿qué hace? Progesterona, hasta que se cae. Una vez que se cae, la menstruación. ¿La cuenta? Ese es el momento culmen. La ovulación es un momento culmen y la menstruación es otro momento culmen. Es bien interesante. Ahí les dejo algunos ejemplos. El parto, todos son mecanismos de retroalimentación positiva. La primera parte de la coagulación del tapón plaquetario, la lactancia. Doctor, todavía me sale leche. La señora que me viene a decir eso en el consultorio, ¿por qué le sigue saliendo leche? Porque le sigue dando leche a mí. Mientras el niño siga mamando, va a lactar la señora, va a producir leche hasta que vengan ustedes sacando de la señora. Mamá, ya lo oigo, la señora tengo fisiología con chuchulito. Ya, voy a chupar ahí. La lactancia. El potencial de acción, la maduración del folículo ovárico que se produce. Ojo, la mujer tiene un número
finito. ¿Está bien? Felizmente ahora están congelando óvulos. ¿Sí? Pero si no, ya van a aprender, y ella lleva la tecnología, ya no sé. La edad ideal para que la mujer se embarace biológicamente, ¿cuál es? 19, 20 años. Y después ya comienza a decaer. Ya después de los 30 es peligroso. Ya a los 35 mejor encarga o adopta. Pero por eso están congelando óvulos. Hay mujeres ahora que son bien añosas. Hay doctoras que son mamás recién a los 40, 41 años. Conozco el caso de una que ya va con su segundo bebito. Y dice, ay, ¿cómo hago esto? Y entonces yo le refiero a un exalumno mío que es el endocrinólogo, porque ella lo que hace es lo siguiente: una persona que no tuvo mucho tiempo para tener vida amorosa, ese tipo de personas, pero en determinado momento de su vida quiere ser mamá, entonces ahí había congelado sus óvulos, pero ella tiene como 50 años. ¿Sabes a lo que me están diciendo? Así. Entonces, de hecho, en Estados Unidos hay unas entidades donde te consiguen a la mamá, te consiguen al papá, es más, hay catálogo del papá. Te quiero. Pero no tiene nada contigo, a ti ni te conoce. Más bien a la que la conoce, a la que va a ser, por decirlo así, la alojadora de tu óvulo. Tú das el óvulo que ya te lo sacaron hace tiempo y buscas estas personas cobran, cada una de ellas, el hombre cobra menos. ¿Por qué? Los espermatozoides estén como cancha. La mujer cobra $30,000 por cada embarazo. Es carísimo ese modelo. Y el hombre cobra una cantidad menor, $5,000, $10,000, depende de la pinta. Yo quiero esto, antes da $5,000, antes da muy caro, antes está más barato cuando me tiene una rebajita, es una pereza. Y el óvulo lo pone esta señora, voy a llamar a la señora peruana. La señora peruana en Estados Unidos ya hemos tratado de eso. Ha llevado los óvulos, en realidad los óvulos ya estaban allá, ¿no? Y le hace la inseminación a esa persona. Entonces me dice, pero ¿cómo yo puedo hacer para tener cierta ligación? Porque al final va a ser mi hija. Bueno, genéticamente es parte de su hija porque ella está poniendo óvulos. El espermatozoide es de una persona que no es de su familia. Ahora, yo le digo, tú tienes que pedir esos contratos donde hay corroboración genética. ¿Me entiendes? Porque ellos te pueden decir, no, sí he utilizado su óvulo, no, pues es el óvulo de ella. Que te da un bebito que no tiene nada de tuyo. Tú tienes que corroborar, por eso son caras estas cosas. Porque después que nace el bebito le haces una prueba genética para corroborar que sí han usado tu óvulo. Es una locura. Pero aquí viene donde entra la... ¿Por qué lo llaman al doctor Chilito? Porque hay algo que se llama, ¿no?, el acondicionamiento fisiológico del embarazo. O sea, ella nunca estuvo embarazada. Entonces, me llaman a mí para poder explicar, mira, tu ligación con tu hija que se está formando en el cuerpo de esta señora, con el espermatozoide de tu señor, pero con tu óvulo, va a ser más intenso si tú sientes lo que se siente en un embarazo. Y si estás ahí en el día del nacimiento y te lo pueden traer aquí. Entonces ahí entra el endocrinólogo le comienza a colocar las hormonas para como que ella está haciendo el embarazo. ¿Entiendes? Le crece un poquito el útero inclusive. Entonces cuando nace, en este fue el caso de un varoncito, cuando nació el varoncito, ella estuvo en Estados Unidos. Entonces ella tenía toda la cantidad de hormonas que ya se sabe que debe tener, de progesterona, etcétera, etcétera, como si o sea, se hizo un embarazo endocrinológico. Nace el bebito, está un tiempo con la mamá sustituta, pero también pasaba tiempo con ella. Y lo que le dio más gusto es, obviamente, está preparado hormonalmente, ¿no? Lo ponía en el pecho de la otra, y después lo ponía en su pecho, y ella comenzó a producir leche. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un genio! ¡Estoy dando adelante! Eso es fisiología. Eso es fisiología. Le gustaba tanto la vaina que ahora vamos por el segundo.
se produce moco para protegerte. Y así, hasta que ya todas el moco. ¿No viste eso? Voto moco, moco amarillo, moco verde, ya no voto más, ya se acabó. Pero cuando tienes una alergia, produces moco, pero ya no consistente. Ya no consistente. Producción de espermatozoides. ¿Bien? ¿Cuántos espermatozoides hay en un centímetro cúbico de esperma? Espermatozoide produce el hombre en un centímetro cúbico de esperma. La mujer es exclusiva. En el mes produce un óvulo. Un mes usa el ovario derecho, el otro mes el ovario izquierdo. El hombre usa los dos testículos continuamente. 100 millones de espermatozoides por centímetro cúbico de esperma. ¡Qué bestia! 100 millones. Y el hombre los produce hasta que tiene 80, 90 años. ¿Perdón? Sí, hasta que mueran, algunos. Pero hay otros que ya después también ya se dispara la producción de espermatozoides. Es variable. Tampoco es así. Las cicatrices, etc. Ahí les he dejado una serie de explicaciones para que nos lean, porque de ahí les voy a tomar algunas en el examen. Okay. He puesto también algunos ejemplos de retroalimentación positiva fisiopatológico, para que ustedes vean la diferencia, porque a veces en los libros de fisiología mezclan, ¿no? Mezclan, por ejemplo, en el gallo ponen como ejemplo de mecanismo de retroalimentación positiva a la hemorragia. La hemorragia no es fisiológica, es fisiopatológica. Se llama shock hipovolémico, choque circulatorio progresivo, que es otra cosa. Ahí también estamos sus... Estas no quiero que se las aprendan, es simplemente para que vean la diferencia entre lo que es fisiológico y fisiopatológico. ¿Okay? Muy bien, a ver si han aprendido algo. ¿Temperatura? Muy bien, porque ya vieron que es un material. El asunto es que van a aprender dónde están, ¿no?, los centros que le indican que la presión está subiendo. En este caso está pues en las arterias, en el callado aorto, etc. ¿No? Volumen de leche Positiva. Positiva. ¿Cuándo para? Cuando nace. Solamente cuando el niño deja de lactar. Entonces la mamá a veces se pega mucho y no lo quiere dejar de lactar. Así es. Glucosa sanguínea negativa. Contracciones uterinas en el parto positiva. ¿Cuándo para? Cuando el niño sale. La cabeza del bebito chocando sobre el cuello uterino es el que marca la reacción positiva. Todo muscular, negativa. Tú no puedes soportar una pesa por 3 años. Progesterona, positiva. Regulación de la respiración a través del CO2, negativa, ¿cierto? Negativa. No va a ser positiva, no va a ser enfermo. Es negativa. Formación de coágulo. Esa sí es positiva, hasta que se forme el coágulo. Y usted dirá, ¿y después qué hago con el coágulo? Después el coágulo se tiene que digerir. ¿Ves? Y es otro proceso, un proceso digestivo. ¿No? Erección y eyaculación. Erección positiva. ¿No? Así es. Ok, las respuestas. Proporcional. Toda respuesta proporcional es normal, porque cuando sale de proporción ya es fisiopatológico. El caso más claro es la histamina en el inóculo alergénico. O sea, si te pica un zancudo y te produce una alergia localizada, una inflamación localizada, te sale una ronchita. Pero si te pica un zancudo y te enrocha en todo el cuerpo, eso significa que eres alérgico. Y eso es una reacción desproporcional. Por lo tanto, las respuestas siempre tienen que ser proporcionales. Las respuestas integradas se llaman respuestas clímax o respuestas ACME. Estas son típicas de los mecanismos de retroalimentación positivos. Siempre tienen un fenómeno final. La menstruación, el descascaramiento, la salida del endometrio. La menstruación es un sangrado. Se dan cuenta que es otra cosa, pero estoy sangrando.
Tú no dices, estoy menstruando con la nariz, no dices, eso es otra cosa. La despolarización también es integrada en un clima. Es más, tiene una acné y la vamos a aprender la próxima clase. Y cuando ya todos los canales de sodio están abiertos, ese es el clímax. Integrada. Y la derivada es aquella que anticipa el grado de corrección. A efectos más grandes, respuestas más rápidas. Estos son en mecanismos vitales que tratan de mantener la vida. Ejemplo, la presión arterial. Uno los aprovecha porque puede bajar la presión arterial con celeridad si uno puede determinar bien qué medicina darle, ¿no? Ahí es importante, eso lo vamos a ver más en farmacología. Pero las respuestas derivadas sirven para corregir efectos muy grandes del mecanismo de retroalimentación. ¿Cuánto una persona puede controlar los límites de un mecanismo de retroalimentación? Depende de, primero, de que esté desarrollado genéticamente bien. Una alteración genética que arruina el mecanismo de retroalimentación. De que estén íntegros, o sea, que no hayan daños celulares. Por ejemplo, un tumor altera todo. Un cáncer altera todo. Ya no puedo tener un mecanismo de retroalimentación adecuado porque se ha dañado la integridad. Pero lo más frecuente es la energía. ¿Cuál es la causa energética o la falta de energía? ¿Qué causa la falta de energía para que un mecanismo de retroalimentación no funcione bien? La alimentación, la nutrición y los momentos de deprivación nutricional. Los momentos en que tú necesitas mejor nutrición son el momento del nacimiento, de la senectud. Entonces, en los ancianos, nosotros los ancianos, los mecanismos de retroalimentación son pues diferentes. Con el doctor Parodi estamos diseñando un curso que se va a llamar Fisiología del Envejecimiento. Es bien interesante. Hace 2 sábados, el sábado pasado tuvimos una serie de conferencias puros, me dio mucho orgullo. La mayoría de los geriatras que manejaron ese simposio fueron egresados de nuestra universidad. Entonces fue un curso de geriatría bien interesante. Entonces nunca se olvide de que la integridad, la genética son factores importantes, pero la energía es algo que tiene relación con la nutrición. Un niño que tiene una infección a veces no hace fiebre, o sea, su mecanismo de defensa no funciona. Un niño que sufre un golpe de calor, por ejemplo en Piura, no suda y se puede poner a convulsionar rápidamente. Su mecanismo de retroalimentación no funciona. Una persona anciana, por ejemplo yo, no siento sed. Entonces hay los viejos ya, nuestro mecanismo de sed se disminuye. Yo tengo que andar con Gelia Plus, ¿no es cierto? Y yo tomo una cantidad de líquidos programada en el día. Yo tengo que tomar 12 litros en el verano, porque eso es lo que requiere el funcionamiento renal. Pero yo no quiero decir, igual van a haber ancianos que no hacen fiebre. Su mecanismo de retroalimentación, en este caso, es un mecanismo de defensa que ya no funciona tan bien. Porque nutricionalmente van disminuyendo. Igual que los músculos, ¿no? Se van atrofiando. La sarcopenia del anciano, ¿cierto? Así es el asunto. Muy bien, entonces genética, integridad y energía. Y energía significa nutrición. En los jóvenes la energía es más selectiva, es porque no les da la gana de comer o no toman ciertas vitaminas, como en el caso de la vitamina B12 que ya hemos hablado. ¿Correcto? Así es. ¿Listo? Ahí nos quedamos. Nos vemos en el próximo.